Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo framework en ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Soy Ana y hoy vamos a hacer algo increíblemente divertido. En nuestra última sesión conocimos al amplificador operacional ideal, nuestro ladrillo Lego de la electrónica analógica, y descubrimos que el secreto para domarlo era la realimentación negativa. Hoy vamos a abrir la caja de Legos y empezar a construir. Vamos a ver cómo, con solo un amplificador operacional y un puñado de resistencias y condensadores, podemos crear circuitos que realizan funciones asombrosamente poderosas. Y todo lo que necesitan recordar son las dos reglas de oro que establecimos. Primero, no fluye corriente hacia las entradas. Y segundo, el amplificador hará lo que sea necesario para que el voltaje en sus dos entradas sea exactamente el mismo. Con estas dos ideas, podemos construir el mundo. En primer lugar, vamos a montar las tres configuraciones más fundamentales, el pan y la sal de la electrónica con operacionales. La primera es el amplificador inversor. Imaginen nuestro AO. Conectamos la entrada no inversora, la del signo más, directamente a tierra, a nuestro punto de 0 voltios. Ahora, en la entrada inversora, la del signo menos, conectamos nuestra señal entrada a través de una resistencia que llamaremos Rin. Y crucialmente, conectamos la salida del amplificador de vuelta a esta misma entrada inversora a través de otra resistencia, la resistencia de realimentación, RF. Apliquemos las reglas. La entrada no inversora está a 0 voltios. Por la segunda regla, el amplificador forzará a que la entrada inversora también esté a 0 voltios. Este punto se conoce como tierra virtual, porque aunque no está conectado físicamente a tierra, se comporta como si lo estuviera. Ahora, por la primera regla, no entra corriente al amplificador, así que toda la corriente que entra por Rin, empujada por nuestra señal de entrada, no tiene otro sitio a donde ir más que a través de la resistencia de realimentación RF. Usando la ley de Ohm, podemos escribir una ecuación muy simple que nos dice que la ganancia de este circuito, es decir, cuánto se amplifica la señal, es simplemente menos RF dividido por RIN. El signo negativo es clave. La señal de salida es una versión amplificada pero invertida, como una imagen en un espejo. Si metemos 1 voltio y RF es 10 veces más grande que RIN, a la salida tendremos menos 10 voltios. Así de simple. Hemos creado un amplificador cuya ganancia depende únicamente de la proporción entre dos resistencias que nosotros elegimos. La segunda configuración básica es el amplificador no inversor. Como su nombre lo indica, este amplifica la señal sin invertirla. La configuración es ligeramente diferente. Esta vez, la señal de entrada va directamente a la entrada no inversora. La red de realimentación es similar, con una resistencia RF desde la salida a la entrada inversora y otra resistencia R1 desde la entrada inversora a tierra. Apliquemos de nuevo las reglas. La segunda regla nos dice que el voltaje en la entrada inversora será igual al de la entrada no inversora, es decir, será igual a nuestra señal de entrada. Ahora, si miramos la red de realimentación, vemos que es un simple divisor de tensión. El voltaje en la entrada inversora es una fracción del voltaje de salida, determinada por R1 y RF. Con un poco de álgebra, llegamos a que la ganancia de este circuito es 1 más la proporción de RF sobre R1. A diferencia del inversor, aquí la ganancia siempre es positiva y mayor o igual a 1. Es como una fotocopiadora con un dial de zoom que solo puede emplear. La tercera configuración y más simple es el seguidor de tensión, o buffer. Es un caso especial del no inversor, donde simplemente conectamos la salida directamente a la entrada inversora. La ganancia es exactamente 1. La señal que entra es la misma que sale. ¿Para qué puede servir un circuito que no amplifica? Su función es sutil pero vital. Es un guardaespaldas para la señal. Gracias a la impedancia de entrada infinita del AO, puede tomar una señal de una fuente débil, que no podría suministrar mucha corriente, y entregar una copia idéntica pero robusta, capaz de alimentar cargas exigentes sin que la señal original se distorsione. Actúa como un intermediario, un mayordomo, que toma el delicado mensaje y lo entrega con fuerza y claridad. El segundo grupo de aplicaciones surge al combinar estas ideas. Por ejemplo, el amplificador sumador. Es una modificación del amplificador inversor que nos permite sumar varias señales. En lugar de tener una sola resistencia de entrada, conectamos varias, cada una con su propia señal de entrada, al mismo punto de tierra virtual.
Como ese punto está a 0 voltios, las corrientes de cada entrada no interfieren entre sí. Simplemente se suman en ese nodo y fluyen todas juntas a través de la resistencia de realimentación. La salida es una suma ponderada e invertida de todas las entradas. La analogía perfecta es una mesa de mezclas de audio. Cada canal de entrada es una señal, una guitarra, un micrófono, y podemos ajustar la resistencia de entrada de cada uno para controlar su volumen en la mezcla final. Este principio de sumar señales es fundamental en el proceso de señales y tiene ecos directos en cómo las neuronas artificiales en una red de IA ponderan y suman sus entradas. Y por supuesto, si una etapa de amplificación no es suficiente, podemos poner amplificadores en cascada. Conectamos la salida de un amplificador a la entrada del siguiente. La ganancia total del sistema es simplemente el producto de las ganancias individuales. Es la idea de los Legos llevada a su máxima expresión. Si un bloque no es suficientemente alto, apila otro encima. En tercer lugar, entramos en un terreno que conecta la electrónica directamente con el cálculo. Podemos construir circuitos que realizan operaciones matemáticas como la integración y la derivación. Para construir un integrador, tomamos la configuración del amplificador inversor y reemplazamos la resistencia de realimentación por un condensador. La corriente que entra por la resistencia de entrada, ahora, en lugar de generar un voltaje en una resistencia, se usa para cargar el condensador. Y el voltaje en un condensador es proporcional a la carga acumulada, que es la integral de la corriente a lo largo del tiempo. El resultado es que el voltaje de salida es la integral de la señal de entrada. Este circuito recuerda la historia de la señal. Si la entrada es un voltaje constante, la salida será una rampa que sube o baja continuamente. Esto es increíblemente útil. Por ejemplo, en un robot o un vehículo autónomo, si tenemos un sensor que mide la velocidad, podemos pasar esa señal por un integrador para obtener la distancia total recorrida. Para construir un derivador, hacemos lo contrario. Ponemos el condensador en la entrada y la resistencia en la realimentación. La corriente que fluye a través de un condensador es proporcional a la rapidez con la que cambia el voltaje en sus terminales. Esta corriente, al pasar por la resistencia de realimentación, genera un voltaje de salida. Por lo tanto, la salida es proporcional a la derivada, a la tasa de cambio de la señal de entrada. Este circuito es un detector de cambios. Si la entrada es una señal constante, la salida es 0. Solo reacciona a las variaciones. Una aplicación fascinante de este principio está en el procesado de imágenes, un pilar de la IA. La detección de bordes en una imagen se basa en encontrar cambios bruscos en el brillo, algo que un circuito derivador hace de forma natural. Finalmente, la cuarta aplicación clave es la conversión de magnitud. A veces necesitamos traducir entre el lenguaje del voltaje y el lenguaje de la corriente. Por ejemplo, un convertidor de corriente a voltaje o amplificador de transimpedancia. Hay sensores, como los fotodiodos, que se usan en la fibra óptica, que generan una corriente minúscula en respuesta a la luz. Para poder medirla, necesitamos convertirla en un voltaje. El circuito es de una simplicidad asombrosa. Un AO con solo una resistencia en la realimentación. La corriente del sensor se inyecta directamente en la entrada inversora. Como no puede entrar en el amplificador, toda ella fluye por la resistencia de realimentación, generando una tensión de salida proporcional. Hemos traducido la corriente de la luz a un voltaje que un sistema digital puede entender. Y también podemos hacer lo contrario, un convertidor de voltaje a corriente. Queremos que la corriente que fluye a través de una carga sea controlada con precisión por una señal de voltaje de entrada. Esto es útil para controlar el brillo de un LED de alta potencia o para controlar actuadores en sistemas industriales. El AO se usa de forma ingeniosa para medir la corriente que pasa por la carga y ajustar su salida para asegurarse de que esa corriente sea siempre la que le ordena nuestra señal de voltaje. Para concluir, hemos hecho un recorrido asombroso. Partiendo de las 2 reglas de oro del AO ideal, hemos construido amplificadores que invierten y no invierten, seguidores que protegen señales, sumadores que mezclan, integradores que recuerdan, derivadores que detectan cambios y conversores que traducen entre los mundos del voltaje y la corriente. Todo esto con un único componente versátil y unos pocos elementos pasivos. Esta es la esencia del diseño analógico, usar bloques de construcción simples y elegantes para manipular las señales del mundo real de formas increíblemente sofisticadas.